Muy bien, si recordáis, estamos viendo el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y estuvimos hablando no hace mucho, el mes pasado, acerca de cómo él fue continuando ese viaje que estaba haciendo por la región de Macedonia. ¿Alguno de vosotros recuerda las 3 ciudades principales de Macedonia donde estuvo el apóstol Pablo? Cuando él vio aquella visión de aquel varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué 3 ciudades principales visitó en Macedonia? Empezamos por... ese viene después. Empezamos por... Filipos, la ciudad de Filipos. Allí es donde fue a parar, en primer lugar. Pasa a Macedonia y ayúdanos, y acabó con sus huesos en la cárcel. El carcelero de Filipos, allí el Señor, en lugar de llevar a la persona que escuche al predicador, llevó al predicador a que le hable a la persona. Llevó a Pablo a la prisión y allí le habló del Evangelio al carcelero de Filipos, quien se convirtió junto con toda su casa y Lidia. De Filipos salieron y fueron a la ciudad de Tesalónica. Muy bien, fueron a la ciudad de Tesalónica. Allí Pablo llegó y fue a la sinagoga como acostumbraba, y allí estuvo hablando por varias semanas del Evangelio, y de Tesalónica tuvo que salir un poquito urgentemente. Lo recordáis también, ¿verdad? Cuando se levantó aquel tumulto, y entonces de Tesalónica salieron y los hermanos lo llevaron hasta Berea. Muy bien, a la ciudad de Berea, que es el último lugar que vimos en este viaje en Macedonia. Y estas son las 3 ciudades de Macedonia que se mencionan en las Escrituras: Filipos, Tesalónica y Berea. Cuando los hermanos sacaron a Pablo de Berea, lo sacaron urgentemente, se lo llevaron ¿hacia dónde? A Atenas. Ahí es donde llegamos hoy. Hoy nos vamos de viaje a Atenas. Atenas ya no está en Macedonia. Atenas está en la provincia romana de Acaya. Igual que Corinto, también, que después de Atenas fue a Corinto, también está en la provincia romana de Acaya. La ciudad de Atenas es una ciudad con una larga historia. Fue la principal ciudad de la antigua Grecia. Su nombre, según algunos, viene por la unión de varias villas que se juntaron y formaron la ciudad. Y según otros, viene por el nombre de Atenea, diosa de la sabiduría. La Acrópolis de Atenas, Acrópolis significa ciudad alta. La Acrópolis de Atenas está edificada en una colina. Y allí es donde estaban pues los principales lugares de culto, y también normalmente hacían las ciudades en los lugares altos para protegerse. Era como un aspecto defensivo, por eso estaban en esa colina. Hoy día, de hecho, se pueden visitar las ruinas de los templos en la Acrópolis, en esa ciudad alta de Atenas. Se puede visitar el templo de Hefesto, el Partenón dedicado a la diosa Atenea, se puede visitar el templo de Zeus. Alguno de vosotros ha estado en Atenas, me parece, Javi y Mari, ¿verdad? Habéis tenido oportunidad de visitar estos lugares históricos tan interesantes, y sabiendo que por allí anduvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Estuvimos en el Areópago, estuvimos en medio. En el Areópago. Estuvimos ahí en medio del Areópago. Muy bien, qué interesante. Ahí vamos a llegar también. Muy bien. En Atenas se desarrolló el pensamiento político, el teatro, las artes, la filosofía, la ciencia, la arquitectura y tantos otros aspectos del pensamiento en una coincidencia temporal. O sea, Atenas realmente en el mundo antiguo fue una ciudad súper importante en el pensamiento filosófico y en la religión, que también lo vamos a ir viendo. Atenas se caracteriza precisamente por eso, uno de los centros intelectuales y religiosos, con muchísimos templos a diferentes deidades. Según algunos, se cree que había en Atenas unos 3.000 templos e imágenes a diferentes deidades. ¿Podéis imaginaros? 3.000 templos e imágenes, altares a diferentes dioses. Tenían dioses para todo. Y mira por dónde allí llega el apóstol Pablo. Lo sacan de Berea, donde tuvo que salir huyendo porque los judíos de Tesalónica habían ido a Berea y levantaron un revuelo, y de allí lo sacaron. Sacaron a Pablo de Berea y lo llevaron a Atenas. En Berea se quedaron Silas y Timoteo.
compañeros de Pablo. Y entonces Pablo llega a Atenas. Nos dice en el versículo, y vamos a ir viendo a través de este pasaje un poquito lo que podemos aprender y la historia de lo que sucedió. El versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a Timoteo y a Silas, ¿vale?, que se habían quedado en Berea. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía. Su espíritu se encendía. Su espíritu ardía. Su espíritu hervía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y eso es lo que realmente le llevaba, después lo vamos a ver, a compartir el Evangelio. Yo no he estado nunca en el Vaticano. No sé si alguno de vosotros ha estado en el Vaticano. Javi también ha estado en el Vaticano. Muy bien. Y Carmen. Pero tiene que ser algo como estar en el Vaticano viendo imágenes por todos lados, ¿no? Ahí hay santitos, imágenes, estatuas por todos lados, todo es... Alrededor de la entrada de San Pedro están todos los papas, las imágenes de todos los papas habidos en figuras. Fíjate, tremendo. En lugar de un centro de idolatría. Sí que he estado en Lourdes, ahí sí que he estado y lo hemos podido ver Yoli y yo, y realmente da pena. ¿Ves a las personas entregadas a la idolatría? Postrándose delante de las imágenes, haciendo sus rezos, poniendo sus oraciones, su esperanza en estatuas de madera, de hierro, de metal, de oro, de plata, de lo que sea. Vanidad de vanidades. Allí llegó Pablo, a un lugar de pura idolatría, donde no se adoraba a un dios, se adoraban a miles de dioses, y su espíritu se enardecía, se encendía, hervía, viendo esa idolatría. Pablo provenía de un trasfondo judío, quienes eran monoteístas, de hecho eran de los pocos monoteístas, sino de los únicos monoteístas en el mundo. Muchas de las naciones tenían montones de dioses a los que adoraban. Él venía de un trasfondo judío, quienes eran monoteístas, abominaban al politeísmo, y además él había tenido un encuentro con Jesús, quien es el único, subrayamos el único, Salvador y Señor. Y es triste cuando ves a las personas que están tan equivocadas, adorando a falsos dioses, adorando ídolos. Nuestro corazón también tendría que arder, como el de Pablo, tendría que enardecerse, tendría que motivarse de alguna manera a hablarles de ese único Salvador que es el Señor, el único que dio su vida por nosotros. Esa pasión que Pablo sentía en su corazón es la que lo motivaba a predicar el Evangelio. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Discutía. Discutir es contender, alegar razones contra el parecer de alguien. Pablo discutía. Por un lado, fijaros que nos dice, en la sinagoga, con los judíos, con aquellos que eran monoteístas, con aquellos que no adoraban a una multitud de dioses, ¿no? Adoraban al Dios de Israel, con los judíos y piadosos, podríamos decir con los que tenían ese concepto del único Dios verdadero. Además, leían asiduamente la palabra de Dios. Ellos esperaban al Mesías, lo que ellos no identificaron todavía al Mesías con Jesús de Nazaret. Pero no solamente hablaba Pablo en la sinagoga, como solía hacer, sino también hablaba en la plaza, nos dice. Además, cuando hablaba en la sinagoga, Pablo siempre demostraba por las Escrituras, su discusión no era discutir por discutir, eso te gusta discutir, ¿no? Su discusión era demostrar por medio de las Escrituras que Jesús de Nazaret, que había muerto y resucitado, era el Mesías, era el Cristo. Era a quienes ellos estaban esperando y debían de creer, depositar su fe y confianza en Él. Pero también discutía en la plaza, nos dice. En esa plaza o mercado era donde concurrían los atenienses.
donde tenían sus charlas y debates filosóficos. O sea, la plaza era realmente un centro social muy importante en aquel tiempo. La plaza, también llamada ágora, es un espacio abierto en el centro, y centro del comercio, o sea, donde está el mercado, centro de la cultura, centro de la política y centro de la vida social de los griegos. Supongo que, bueno, yo no suelo ir mucho, pero si vas al mercadillo de Olot, igual hay un ambientillo también así. No, digamos, tan filosófico, ¿no? Pero la gente va comprando, pero también están los yayos donde hablan, y hablan de política, y donde se pueden contrastar opiniones, pues algo así, pero a lo grande supongo que sería allí en Atenas, en la plaza. La plaza estaba normalmente rodeada por edificios privados y públicos, los edificios más importantes, y estaban las estoas, que son pórticos columnados donde los filósofos debatían sus ideales. O sea, alrededor de la plaza había como unos pórticos columnados, o sea, unas columnas techadas, les protegía del sol y de la lluvia, y allí tenían sus charlas filosóficas, las estoas es llamado. Entonces dice, versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Es que verdaderamente Pablo allí sería como un extraterrestre, como diciendo, ¿qué es lo que nos estás diciendo? ¿Qué es lo que nos vienes a enseñar? A nosotros que tenemos aquí miles de dioses, ¿verdad? Y donde había ese pensamiento de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos. Estas escuelas filosóficas trataban de dar al hombre un modelo de vida para poder llevar a la práctica, una especie de manual de vida. Las dos escuelas proponían caminos para alcanzar la sabiduría o felicidad. Tanto los epicúreos como los estoicos proponían un modelo de vida para alcanzar la sabiduría o la felicidad. El epicureísmo surgió en el año 300 a.C. Su fundador fue Epicuro, que nació en la isla de Samos, pero desarrolló su escuela filosófica en Atenas. Decía que la filosofía y la felicidad tienen que ir cogidas de la mano, porque la filosofía le permitía al hombre alcanzar la felicidad. ¿Vale? Este era el pensamiento de Epicuro. La filosofía le permitía al hombre alcanzar la felicidad. Y la felicidad para Epicuro estaba compuesta de dos cosas. En primer lugar, son dos palabras muy raras, pero ahora explico lo que quieren decir. La ataraxia, y en segundo lugar, el hedoné. Ya os suena de algo, ¿no? La ataraxia es ausencia de preocupaciones. Si tú quieres ser feliz, ataraxia. Ausencia de preocupaciones. No te preocupes. Y luego el hedoné habla del placer, del hedonismo, del placer. La ataraxia es evita tener temores. Y a tres cosas principalmente. Evita tener temores de los dioses. Los epicúreos creían en una multitud de dioses, pero que no tenían ni el más mínimo interés en los hombres. Por tanto, no hace falta ofrecerles sacrificios ni temerlos, ¿vale? Ellos no negaban la existencia de los dioses, ellos creían en toda esa multitud de dioses, pero los dioses están allí en el Olimpo con sus fiestas y no tienen ni el más mínimo interés en los seres humanos. Por lo tanto, no tengas temor de los dioses. En segundo lugar, no tengas temor de la muerte. Y ahora un pensamiento que Javier verás, con lo que has mencionado antes. Ellos decían, no tengas temor de la muerte. Dice, cuando vivimos no ha llegado, y cuando llega ya no vivimos. Un buen pensamiento, ¿no? Filosófico de Epicuro. La muerte, cuando vivimos no ha llegado y cuando llega ya no vivimos. Y después, el tercer lugar, no tengas temor al futuro. Ellos no creían en el destino, de que todo estaba prefijado y que todos tenían un destino. No, ellos no creían en el destino, creían en el azar y en el futuro que uno se labra. ¿Vale? Esto era ellos la ataraxia, ausencia de preocupaciones, evitar temores. No temas a los dioses, no temas a la muerte y no temas al futuro. Y luego, por otro lado, busca el hedoné, el placer. Y el placer debía alcanzarse por medio de la virtud de la prudencia. Decir que cuando hablamos de placer,
no es que promulgaban un placer de, ale, aquí rienda suelta a todas las pasiones, no. Ellos decían que el placer que en el futuro pudiera ocasionar algún mal debía ser desechado. El placer que puede causar algún mal debía ser desechado. Por ejemplo, comer está bien, ¿no? Tú comes y disfrutas comiendo. El Señor nos ha provisto de poder degustar los sabores, pero cuando comes mucho, el placer se convierte en un dolor de barriga impresionante, ¿verdad? Un empacho impresionante. Entonces, todo con moderación. Promulgaba la moderación y selección de aquello que puede satisfacer. Esto a grandes rasgos lo que es el epicureísmo. Estos filósofos que estaban por allí en la plaza de Atenas y que estaban escuchando lo que Pablo decía. Y el otro grupo son los estoicos. Este fue fundado por Zenón de Citio, también aproximadamente el 300 a.C., y la ética era la parte central de su filosofía. El objetivo de la ética era mostrar al hombre el camino para alcanzar la felicidad. Ellos también estaban buscando, preocupados en alcanzar la felicidad. Ellos sí que creían en el destino y que el destino regía todo el hacer del hombre, ¿vale? Ellos creían que cada uno tiene su destino ya prefijado y tú tienes que ir pues llevando adelante el destino. Y dicen un pensamiento muy interesante que ahora lo menciono. Es decir, el hombre sería feliz en tanto aceptara su destino, ¿vale? Tú quieres ser feliz, acepta tu destino. Dice, el destino guía a quien se doblega y arrastra a quien se resiste. ¿Qué pensamiento filosófico? El destino que ahí está guía aquí a quien se doblega y arrastra a quien se resiste. O sea que tú no puedes escapar del destino. Todo lo que te acontece en la vida ha venido prefijado y tú vas a tener... ¿Habéis oído esa expresión? Dice, aguantó estoicamente. Esa expresión, ¿no? Aguantó estoicamente. Es que aguantó, dice, venga lo que venga, yo aguanto. Que vienen terremotos, yo aguanto. Que vengan enfermedades, yo aguanto. Que viene esto, que viene lo otro, que vienen desastres, yo aguanto estoicamente, aguanto. Y de aquí no hay quien me mueva. Ellos creían en que el destino estaba ya prefijado, ¿vale? En cuanto a las pasiones, el hombre debía ser apático y no aceptarlas. O sea, no hacerle mucho caso a las pasiones humanas. Debía ser apático. Algunos grandes estoicos fueron Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Estas dos escuelas filosóficas rivalizaban en cómo alcanzar la felicidad. Ellos ahí tenían sus charlas y sus debates y iban pues contrastando sus diferentes fórmulas para llegar a la felicidad. Pero sabemos que no hay verdadera felicidad sin Dios. ¿Cuántas personas en este mundo buscan la felicidad sin tener en cuenta a Dios? Y muy pocas, si las hay, verdaderamente la alcanzan. Personas que han llegado a la cúspide de la fama, que han conseguido grandes fortunas y verdaderamente en sus corazones no hay felicidad. Porque la felicidad viene cuando estamos en armonía con Dios. Y entonces aquí tenemos a los estoicos y a los epicúreos proponiendo caminos para alcanzar la felicidad. Pero la felicidad sin Dios no existe. En primer lugar, porque es necesario tener paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, porque es necesario experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Si alguien es feliz, si alguien puede ser feliz, es aquel que tiene paz con Dios y que tiene la paz de Dios. No aquel que es estoico y lo aguanta todo y lo resiste todo. No aquel que huye de las preocupaciones y busca el placer, aunque sea con moderación. La felicidad se encuentra teniendo paz con Dios y experimentando la paz de Dios. Mientras el ser humano persista en oponerse a Dios, no puede ser feliz. Versículo 18. ¿Qué querrá decir este palabrero? Decían los epicúreos y los estoicos. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Calificaron a Pablo como palabrero.
La palabra sería como charlatán. Está charlando, ¿sabes? Como charlatán. A ver, ¿qué es lo que dice? Pablo les anunciaba cómo podían hallar la verdadera felicidad por medio de Jesús. Él les hablaba acerca de Jesús y que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y tomándole, versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Interesante este paréntesis que nos da aquí Lucas, ¿verdad? Siempre estaban sedientos de escuchar cosas nuevas. A ver, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué nos trata de presentar? Dice, y tomándole, lo trajeron al Areópago. Y ahora llegamos donde Javi y Mari estuvieron. Llegamos al Areópago. ¿Qué es el Areópago? Javi y Mari no lo pueden decir. Que han estado allí. ¿Qué es el Areópago? A ver, dilo, Javi. Es como del lugar público que se ponía en medio, quien tenía que practicar, y alrededor de ese lugar público estaban todos los oyentes para escuchar. Muy bien. El Areópago. De hecho, el Areópago es una colina rocosa. Es una colina rocosa que está en el noroeste de la Acrópolis, o sea que desde el Areópago tú ves la Acrópolis, ¿cierto? O sea, tú estás en el Areópago, abajo tienes el Ágora, que está en la plaza, ¿sí? Y arriba tienes la Acrópolis, la ciudad alta con los templos. Y en medio está el Areópago, ¿vale? Nos hacemos una idea. Cogieron a Pablo, que estaba en el Ágora, en la plaza, y lo llevaron al Areópago, a este lugar, para poder escuchar mejor. Bueno, claro, lo sacamos del bullicio del mercado y para poder escucharlo mejor. Así que lo llevaron a este Areópago, que el nombre viene del nombre del dios de la guerra, Ares. O sea, Areópago significa la colina de Ares. Areópago, la colina de Ares, que es el dios de la guerra. Y era el lugar en donde se reunía, como dice Javi, donde se reunía como un consejo ateniense, donde se dictaban leyes, era un tribunal de justicia, allí se juzgaban crímenes, ofensas religiosas y conflictos entre ciudadanos. Todo esto lo hacían en el Areópago, esta colina, este lugar donde se reunían, este consejo, donde podían hablar y podían escucharse unos a otros. Allí llevaron a Pablo al Areópago para poder escucharle mejor. Siempre los atenienses deseosos de escuchar algo nuevo. Es bueno aprovechar las oportunidades que se nos presentan cuando alguna persona tiene deseo de escuchar lo que creemos, ¿verdad? Supongo que Pablo dice, oye, genial, genial. Él hablando ahí en el mercado, hablando con unos, con otros, y le dice, vamos al Areópago y nos explicas a ver qué es lo que estás diciendo, porque nos suena muy raro lo que nos estás hablando. Es muy probable que cuando alguien tiene interés y empecemos a hablar, pues no podamos decirle todo lo que deseemos decirle. Es muy probable que podamos hablar hasta cierto punto, de hecho es como Pablo. Yo creo que Pablo se quedó en esta predicación, en esta exposición, en el Areópago se quedó en la introducción. Yo creo que Pablo se quedó en la introducción y lo vamos a ir viendo. Es posible que no podamos hablar muy extensamente acerca del Evangelio, pero aún así el Señor puede usarlo. Es lo que pasó aquí. A pesar de que a Pablo lo cortaron, llegó cuando él mencionó la resurrección, lo cortaron, ya te oiremos de eso en otro día, esto no, la resurrección, evidentemente no creían en nada de ello. Decían que cuando la tierra bebe la sangre del hombre ya jamás vuelve a levantarse de los muertos. No creían en la resurrección. La obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas y tan solo con esa introducción que vamos a ver que Pablo hizo en el Areópago, el Señor tocó corazones. Nos habla de Dionisio, nos habla de Dámaris y nos habla de otros con ellos. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ahora imaginaros la escena, estamos en esa colina de Ares, ese lugar apartado que está entre el Ágora, entre la plaza y entre la Acrópolis. O sea, es que desde posiblemente yo me puedo imaginar al apóstol Pablo hablando, en todo observo que sois muy religiosos, igual hasta se giraba así, ¿no? Dice, ahí tenéis,
Ahí tenéis la Acrópolis, donde están los templos, ¿verdad? Donde adoráis a vuestros dioses. Y muy posiblemente él estaba pues haciendo alusión. Dice, versículo 22, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es impresionante la forma en la que Pablo cautivó la atención de aquellas personas. Cómo echó mano de lo que tenían a su alrededor, ¿verdad? Y cómo cautiva verdaderamente la atención de las personas. Otro quizás, pues no sé, hubiera empezado a gritar, idólatras, el fuego del juicio de Dios caerá sobre vosotros, y ¡bah! Esto es el evangelio explosivo que hoy se presenta, ¿sabes? Tú vas andando por la calle y te puede parar uno y decirte que te vas al infierno si no crees en Jesús. Evangelio explosivo. Explota a las personas que los espanta. Entonces, Pablo hizo una conexión con su auditorio. En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y viendo vuestros santuarios, hallé también esta inscripción, al Dios no conocido. Cuando habían catástrofes, ellos ofrecían sacrificios a sus dioses y a veces, si no paraba la catástrofe, ya fuera un desastre, ya fuera una epidemia, pues ellos seguían hasta que lo presentaban también, ofrecían sacrificios a los dioses, al Dios no conocido. Por si nos hemos dejado de alguno, por si nos hemos olvidado de alguno, tenemos ahí el altar al Dios no conocido. Fijémonos que no dice el Dios de nuestros padres. A los atenienses no empieza Pablo hablando así. El Dios de nuestros padres habló tal y bien. No. Tampoco le dice, así está escrito por los profetas. No. Pablo sabe a quién le está hablando. No está hablando a judíos en la sinagoga. Está hablando a filósofos, a la crème de la crème del pensamiento filosófico de aquel tiempo. Pablo sabe que está hablando a gentiles, a griegos, de los más cultos del mundo de entonces, según la sabiduría del mundo, pero viviendo en la más densa oscuridad espiritual. Tenían cientos de dioses, algunos, como los epicúreos, ya he mencionado, creían en ellos, pero que no tenían nada que ver con los humanos. Allí están en el Olimpo con sus fiestas. Otros creían en los dioses y los veneraban, aunque no fueran más que una pura invención de hombres. Pablo aprovecha la religiosidad de los atenienses para presentarles al único y verdadero Dios. No un Dios como los dioses griegos. Si lees un poquito de la mitología griega, eran dioses que estaban metidos en pasiones, en luchas, en envidias, en traiciones. Es impresionante. Lees un poquito la historia. Unos dioses, la diosa que estaba casado con el dios tal, lo engaña con otro dios y se va, y engendran a no sé quién, y bueno, todos son hijastro, parece un bodrio de aquellos de estos que hay en televisión, ¿sabes? Unos dioses metidos en pasiones, envidias, traiciones, luchas. Es impresionante. Pablo les habla de un Dios que está sobre todo y sobre todos. El mensaje de Pablo en Atenas se basa en 3 puntos principales centrados en ese Dios soberano. En primer lugar, Dios como creador. En segundo lugar, Dios como sustentador. En tercer lugar, Dios como el juez justo. Así les presenta Pablo al único y verdadero Dios. Dice versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ellos tenían un Dios para cada cosa, el Dios del mar, el Dios del viento y de las tormentas, el Dios de la guerra, la diosa de la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían un Dios para cada cosa. Y Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Os podéis imaginar un momento cómo les sonaría esto? Aquellos que creían en tantos dioses para tantas cosas diferentes. Pablo les presenta el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿De quién nos está hablando este hombre? Si hay cientos, si hay miles de dioses. El Dios que hizo el mundo.
y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y de nuevo me puedo imaginar a Pablo girándose hacia la Acrópolis y señalándola. No habita en templos hechos por manos humanas. Estoy hablando de ese Dios que vosotros no conocéis. Ese único y verdadero Dios. Y le presenta a Dios como creador, ¿vale? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y como soberano, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Os dais cuenta? Qué contraste, qué choque sería esto con aquellos que creían en tantos dioses. Señor del cielo y de la tierra. Nos habla de ese Dios soberano que hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Y trajo a mi memoria estas palabras que dijo Salomón, hablando acerca del templo. Dice, ¿mas quién será capaz de edificarle casa? Estas fueron palabras que dijo Salomón. ¿Quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Este era el pensamiento de Salomón cuando a la hora de construir el templo en Jerusalén. No, Dios es mucho más grande que el templo más grande que se pueda construir. Solamente es un lugar para quemarle incienso a ese Dios creador de todas las cosas, que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Pablo les presenta al único y todopoderoso Dios, el yo soy de Israel, el eterno. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este Dios que Pablo les presenta no necesita de ofrendas y sacrificios, como si necesitase de algo. Como sus dioses, para calmar la tormenta les ofrecían sacrificios, para las buenas cosechas les ofrecían sacrificios, antes de la siega, después de la siega ofrecían sacrificios, estaban siempre con los sacrificios a los dioses para que les fuera propicio y todo les fuera bien. Bueno, pasa como aquí, cuando hay sequía sacan las virgencitas, ¿no? Estuvimos en Murcia y Bernabé nos llevó ¿cómo le llaman? El santuario de la Fuensanta. La Fuensanta. Nos llevó al santuario de la Fuensanta. La sacan cuando hay sequía, la sacan a dar un paseo y entonces llueve. Esto es lo mismo. Dios no necesita de esos sacrificios. Él está por encima de todo ello. Dice, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios de Pablo no necesita de sacrificios, sino que Él es el que nos da. Nos da la vida, el aliento y todas las cosas. ¿Qué es lo que no proviene de Dios? ¿Verdad? Nuestra propia vida depende de Dios. De hecho, nuestra vida es el soplo de Dios. Cuando Dios formó al hombre, sopló en su nariz, dice, aliento de vida. Esa es nuestra vida. Y así ha pasado desde Adán para adelante, ¿no? Dice, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todo el género humano procede de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Somos millones de habitantes en el mundo. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios no solo es nuestro creador, sino que también es quien nos ha colocado en el tiempo y en el espacio. Es lo que está hablando aquí. Tiempo y espacio. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Dios no está limitado por el tiempo. Él habita la eternidad. No está limitado por el espacio. Nosotros sí. Nosotros estamos limitados a este mundo. El que quiere ir a la luna, que se vaya, no sé cuánto tiempo estar allí, ¿no? ¿Verdad? Dios ha puesto límite.
En el tiempo, los años de nuestra edad son 70 años, en lo más robusto 80 años, con toda su fortaleza de molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Nos ha puesto un tiempo y nos ha puesto un lugar, este mundo. Es el que Dios ha preparado para que habitemos. Ya pueden seguir buscando, llevan años y años buscando planetas para poder habitar, que sean habitables, pero el que Dios preparó es este mundo donde Dios nos ha colocado. Ese planeta azul, ¿verdad?, que le llaman desde el espacio, es a este mundo donde el Señor nos ha colocado y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es en este mundo donde Jesús vino, se encarnó, vivió, murió, resucitó. Es a este mundo donde Jesús reinará. Vendrá por segunda vez y reinará sobre la tierra. Este mundo. El hombre, como digo, sigue buscando lugares, pero que busquen y nos lo avisen, ¿verdad? Es aquí lo que el Señor ha preparado para nosotros. Y dice, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pablo les habla acerca de esa revelación general de Dios, que es la creación. Y les muestra que nuestra existencia viene de ese Dios creador y sustentador. Y luego dice, porque el linaje suyo somos. ¿Cómo es posible que siendo linaje de Dios, el hombre sea capaz de adorar madera, oro, piedra, plata, construirse altares y dioses para adorar? ¿Cómo es posible? Que sea capaz de construir y de rendir culto a la obra de sus propias manos. La idolatría es una verdadera necedad. Lo describió Isaías en el capítulo 44 así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Pregunta el profeta Isaías. Versículo 30, y aquí es cuando empieza a dar el mensaje. Dios, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este Dios creador, este Dios sustentador, ha sido paciente con toda la raza humana. Por esa ignorancia voluntaria. Nos lo dice en el libro de Romanos, ¿no? Estos ignoran voluntariamente, o esto lo dice Primera de Pedro, ahora no estoy seguro. Pero esa ignorancia voluntaria. El hombre ignora voluntariamente que en el mundo, el tiempo antiguo fueron creados por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Y en Romanos 1 nos dice que lo que Dios se ha revelado de tal forma que el hombre no tiene ninguna excusa para presentar ante Dios. Dice, ahora manda este Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo no maquilla el mensaje del Evangelio y les comunica lo que Dios demanda. Arrepentimiento. Fíjate que no sugiere, no dice, así que Dios sugiere que os arrepintáis. ¿Os dais cuenta las palabras tan fuertes que usó aquí el apóstol Pablo? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Quién? El único, soberano, creador, todopoderoso Dios. Manda. ¿Quién es Dios para mandar? Es Dios, quien nos da aliento y vida y todas las cosas. Pablo no maquilla el mensaje del Evangelio. Es un llamado al arrepentimiento. De arrepentimiento de vivir de espaldas a Dios, de hacerse de dioses de oro, plata, piedras, de rendirles culto,
arrepentimiento por ofender a Dios con sus acciones y pensamientos. Y también hoy día Dios sigue demandando corazones arrepentidos que se vuelvan a Él. De hecho, no hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora Pablo presenta la terrible realidad de un juicio futuro ante el Dios creador. Un Dios que juzga con justicia. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es curioso, ¿verdad? Pero les presenta a Dios como ese juez justo. Y dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Evidentemente aquel varón que menciona es Cristo. Lo que las personas creen de Cristo determina la salvación o perdición. Y eso era para los atenienses y es para nuestro tiempo también. Lo que las personas creen de Cristo determina la salvación o perdición. Y entonces Pablo pasa a mencionar la resurrección de Cristo, quien murió, pero que por el poder de Dios se levantó de entre los muertos. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Aquí se acabó el mensaje de Pablo. O sea, vemos a Pablo que presenta a Dios como creador, a Dios como sustentador, el único y soberano Dios, el Dios que ha establecido un día donde juzgará, el Dios que presenta a Dios como ese juez justo, y cuando les habla de Jesús y de su resurrección, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Vemos la reacción de los atenienses, de los filósofos cultos de aquel tiempo, y cómo consideraban la resurrección como algo imposible de creer. En este punto yo creo que Pablo iba a continuar hablando de Jesús. Yo creo que iba a continuar hablando de Jesús, presentarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahí se acabó el mensaje. Ahí se acabó el mensaje, ya no pudo continuar. El mensaje de Pablo en el Areópago, en aquella colina de Ares. De hecho, hay una inscripción, ¿no, Javi?, con este mensaje del apóstol Pablo, tengo entendido. En el Areópago, una inscripción, un grabado, donde está este mensaje del apóstol Pablo colocado allí. Versículo 33, 34. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Vemos que a pesar de que Pablo no pudo explayarse en el mensaje, en la presentación del mensaje del Evangelio, lo que dijo fue suficiente para que el Espíritu Santo obrara en el corazón de ciertas personas. Nos habla de Dionisio el areopagita. Yo pensaba durante mucho tiempo que Dionisio el areopagita era el que abría y cerraba las puertas del Areópago, el que limpiaba y lo tenía todo en orden, el que cuidaba el Areópago. No. El Areopagita era un miembro del concilio o tribunal del Areópago de Atenas. Este era Dionisio, un miembro del concilio o tribunal del Areópago de Atenas. Eran miembros elegidos de por vida y seleccionados de las familias más ricas y aristocráticas. Por ello, cualquier areopagita, como Dionisio, era una persona muy respetada y pertenecía a la clase distinguida de la ciudad. Y luego nos menciona Dámaris, una mujer que también creyó en el Señor a través del evangelio, del mensaje de Pablo. Dice, y otros con ellos. Y no vemos más referencias a Atenas en las Escrituras. Hay una breve mención en 1 Tesalonicenses, cuando Pablo esperaba a Silas y Timoteo. De hecho, parece que Pablo estuvo solo todo el tiempo de Atenas, pero se ve que Silas y Timoteo vinieron, pero después Pablo los envió de nuevo a Tesalónica, después Pablo fue a Corinto. Cuando estaba en Corinto, Silas y Timoteo fueron a Corinto y se reunieron con Pablo. Entonces, aquí en el texto parece que Pablo está solo, pero hay
si entendemos 1 Tesalonicenses capítulo 3, nos damos cuenta de que estuvo durante un tiempo. Pero vemos la gracia de Dios obrando para la salvación de las personas, a pesar de que el mensaje no estaba concluido, aparentemente. El Señor usó las palabras del apóstol Pablo. Como digo, no tenemos más referencia en las Escrituras a los creyentes de Atenas, sí tenemos referencia a los hermanos de Acaya, que eran creyentes por lo menos de Atenas y de Corinto. Así que vemos el resumen de estos versículos, como Pablo presenta a ese Dios que no conocían como el Dios creador, como el Dios sustentador, como el Dios quien es juez justo, y a Jesús como aquel que resucitó. Predicó en Atenas a aquel que no conocían, quien manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y este es el mismo mensaje que nosotros tenemos el privilegio de compartir en este tiempo. Anunciar a ese mismo Dios creador, ese mismo Dios sustentador, ese mismo Dios que juzgará al mundo con justicia, ese mismo Dios que envió al Señor Jesucristo, quien murió para pagar el precio de nuestros pecados. Y en el siglo XXI tenemos el privilegio de anunciar el mismo mensaje que el apóstol Pablo, para que el Señor pueda tocar corazones, siga tocando corazones, y de hecho lo ha estado haciendo a través de los siglos, añadiendo cada día a la Iglesia a aquellos que han de ser salvos. Pues lo dejamos aquí y que el Señor os bendiga.